Si usted puede, dele un aplauso al Señor en esta hora. Glorificado es el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Cuál es el secreto del éxito que usted tiene en su negocio? ¿Cuál es el secreto para que le vaya tan bien en su hogar? Cuénteme cuál es el secreto para esa unción y resultados de su ministerio. Estas son preguntas que muy frecuentemente oímos o hacemos a personas que vemos desarrollar algo que nosotros quisiéramos experimentar. ¿Cierto? Que usted oye por ahí, hermano, cuénteme cuál es el secreto. Hay gente a la que le dicen, ¿usted qué se unta? Es que a mí no me pasa eso que le pasa a usted. Y la gente siempre quiere saber cuál es el secreto de que este negocio vende lo mismo que el otro, pero allá está lleno de gente y este no. Siempre se preguntan cuál es el secreto. Y en esta tarde queremos hablar la palabra del Señor titulando este mensaje: Débora, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es el título? Débora, una mujer que aparece en la escritura, y si usted quiere puede abrir allí en Jueces 4:4. Gloria a Dios. Jueces 4:4 y vamos a ir leyendo. Gloria a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Jueces 4:4 dice: gobernaba en aquel tiempo una mujer. En aquel tiempo a Israel gobernaba una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Yo creo que Débora es uno de los personajes más usados en este tiempo para congresos, sobre todo congresos de damas. Alrededor del mundo, en diferentes clases de iglesias, usted ve congreso de mujeres, congreso de damas, Débora 2017, Débora 2020, Débora 2021, porque fue un personaje que nos ha inspirado a todos al ver el gran éxito que tuvo esta mujer. Y por eso hacemos esta pregunta: Débora, ¿cuál es el secreto? Porque hasta el día de hoy hacen congresos con el nombre suyo. Hasta el día de hoy se habla de esta gran mujer, de su valentía. Pero ¿qué fue lo que hizo que quedara para la historia lo que el nombre de ella, sus acciones, los sucesos? Y realmente hay algunas claves aquí en la escritura que son claves más que secretos. Porque cuando hablamos de secretos, cierto que a veces le preguntan a una iglesia ¿cuál es el secreto? Y le dicen: hermano, no hay ningún secreto. Es lo que dice aquí la Biblia en tal lado y es lo que dice. O sea, no estamos, cuando hablamos de secretos es como algo que nadie sabe. Entonces podríamos estarle preguntando a Débora ¿cuál es el secreto? Y Débora nos podría estar diciendo: realmente no es un secreto, son claves, pero no están ocultas. Solamente hay que ir a buscarlas, hay que ir a mirarlas, pero no son secretos, son claves. Entonces, la primera frase que yo veo allí en el versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Y quiero hacer esa pregunta: ¿cuál tiempo? Porque ahí dice específicamente: gobernaba en aquel tiempo. Y es correcto, el tiempo en el que ella está gobernando es el tiempo de los jueces. Y vamos a explicar un poquito de esto. Israel, antes de tener reyes, fueron gobernados por jueces. O sea, vamos a hacer una conexión.
Antes de que Israel existiera como nación, había un hombre llamado Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Él creyó a Dios, Dios le dijo que de él iba a salir una gran nación. Pasaron generaciones, Dios le dijo, la gente que va a surgir de su descendencia van a estar esclavos 400 años en Egipto y luego de eso van a formar una nación. Ya en esa época, José, ¿se acuerdan de José? José fue allá a Egipto, fue como esclavo, resultó siendo el segundo después de Faraón, se trajo a su familia, estuvieron allá, luego se murió él y se murió los que conocían acerca de José, empezaron a someterlos como esclavos, pero estaban ¿en dónde? En Egipto. Luego aparece un niño que se llamaba ¿cómo? Moisés. Moisés mata a un egipcio, sale, está por allá en el desierto 40 años, luego regresa, etcétera. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿cierto? Dios le dice, necesito que saques a mi pueblo, o sea, que los saque de Egipto. ¿Por qué estaban en Egipto? Porque habían llegado cuando José. Porque a veces nosotros sabemos que Israel estaba en Egipto, pero ¿por qué estaban en Egipto? Porque ellos llegaron allá a través de José. Cuando ellos salen de Egipto, van por el desierto, duran 40 años y van hacia la tierra prometida. Se supone que Moisés es el que los va a entrar en la tierra prometida, pero a causa de una desobediencia y de una rabieta que él tuvo, no pudo entrar, solamente pudo ver la tierra a lo lejos. Y entonces, ¿qué sigue ahí? Un sucesor, el ayudante de Moisés, es quien puede entrar al pueblo a la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba ese sucesor? Josué. Y a partir de Josué inicia la época de los jueces. Y hay un libro en la Biblia que se llama Los Jueces. ¿Qué quiere decir? Después de que ya entran a la tierra prometida, todavía no han establecido reyes. O sea, no se manejaban como las demás naciones. Las demás naciones alrededor de ellos tenían reyes, pero Israel no tenía reyes, sino que Israel era jueces. ¿Por qué no tenían rey? Porque ellos estaban en una teocracia. ¿Quién era el rey de ellos? Dios era el rey. Y lo que hacían los jueces era simplemente hacer cumplir la ley de ese rey, que era ¿quién? Después de los jueces, ellos piden rey. Ellos dicen, ay, no queremos ser como la única nación rara que no tiene rey. Queremos, cuando vayamos a la guerra, tener un rey que vaya delante de nosotros como los demás pueblos. Y ahí es que se ponen a pedir rey y Dios les da ¿a quién? A Saúl. Y ahí empieza la época de ¿quiénes? De los reyes. Tenemos primer libro y segundo libro de Reyes, pero algunos estudiosos dicen que el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel debería ser primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, tercero y cuarto. Porque a partir de Samuel es que ya empezamos a ver reyes. Entonces, todo esto para ponerlos en contexto, que los jueces es antes de que hubieran reyes, y hubo varios jueces que Dios usó. Hay uno muy conocido que todos hablamos, que es Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Uno de los jueces de Israel que Dios lo usaba con fuerza. No necesariamente era musculoso, no sabemos si era grande, si era pequeño, si era flaquito. Lo que sí sabemos es que cuando la unción venía sobre él podía acabar con cualquier enemigo. En lo particular, yo sí creo que él no era tan acuerpado, porque no era algo físico ni carnal, era algo realmente espiritual lo que sucedía en él. Amén. Bueno, así como Sansón, hubo otros jueces, y hubo una juez o una jueza mujer llamada Débora, la única jueza que tuvo Israel, una mujer. Entonces, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. El tiempo, ya les dije, de los jueces. Débora fue la cuarta juez de Israel, o sea, la juez número 4. Antes de ella hubo 3. La siguiente después del juez Ahod, o sea, antes de ella hubo un juez que se llamaba Ahod, quien había logrado 80 años de paz para Israel. Después de la muerte de Ahod,
el pueblo tuvo 20 años de sufrimiento por un rey cananeo llamado Javín y su general del ejército llamado Sísara. Apréndase ese nombre, Sísara. Ese es clave en esta predicación, o más bien uno de los personajes importantes en esta predicación. El general de este rey Javín se llamaba Sísara. En el versículo 3 dice, allí en Jueces 4:3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque Sísara tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ya los había oprimido por 20 años, pero aparte de eso, ellos ya sienten que no pueden más. O sea, ellos dicen, ya nos tenemos que rebelar porque no podemos aguantar más esta situación. Pero Javín tiene ese general que se llama Sísara, y ese general tiene 900 carros errados, o sea, con hierro. En una versión dice con hojas de hoz. ¿Ustedes saben cuáles son la hoz? Con la que se recoge en la cosecha. Parecido, la hoz no es la misma que tiene la muerte cuando la pintan por ahí. ¿Se han visto a la muerte cuando la pintan con una hoz? Bueno, hay una versión de la Biblia que aquí donde dice que tenía 900 carros errados, dice 900 carros con hojas de hoz. Entonces, ellos dijeron, nos queremos rebelar porque ya no nos aguantamos más esta situación, pero el problema son esos 900 carros errados. El problema es que este señor es cruel. El problema es que si nos rebelamos, pues van a venir a darnos golpes. No solo golpes, nos van a venir a matar. Entonces, en esas situaciones que aparece, este contexto es en donde aparece Débora. Gobernaba esta mujer Débora, y en ese tiempo, mi hermano, no era normal que una mujer fuese la que gobernara. Es que creo que ni en esta época tampoco es muy normal. O sea, en esta época usted ve a veces alcaldesas, a veces se ve una mujer presidente, pero no es lo más normal, no es lo más común, a pesar de que estamos en Occidente. Ahora imagínese en Oriente, donde son sociedades un poco más machistas y un poco más así como que la mujer atrás, siempre le dan la preeminencia al varón. Pero en ese tiempo y en esa región estaba gobernando una mujer, su nombre era Débora. Y aquí empezamos a ver varias claves, o lo que la gente llamaría, ¿cuál es el secreto de los éxitos de Débora? Lo primero que yo veo es, en el versículo 4, su nombre significa abeja, o que trabaja como la abeja. Eso es lo primero. ¿Qué significa el nombre Débora? Abeja. Quiero que se lleve estos significados. Débora significa abeja, y usted sabe que hay varias características en las abejas, aparte de la que los colombianos ya manejamos aquí, que decimos mucha abeja, ¿no? Quizás los hermanos que nos estén viendo de otros países estén como que, ¿cómo así? Uy, qué abeja. Pero aparte de esa cosa que nosotros usamos aquí en la jerga popular colombiana, sabemos que las abejas tienen capacidad de organización, son trabajadoras y son, entre comillas diríamos, oportunistas. O sea, siempre están buscando una oportunidad. Entonces en el versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Entonces es abeja. Abeja. Recuerde, capacidad de organización, trabajo y oportunista. Entonces una de las claves del éxito de Débora es capacidad de organización,
trabajo y oportunidad. Repita conmigo: capacidad de organización, trabajo y oportunidad. Recuerdo, no me acuerdo bien de qué músico era que estaban hablando, pero escuchaba una vez un testimonio no cristiano, un testimonio en sí secular, donde a un músico le vino alguien que lo escuchó en un concierto y se le acercó alguien del público y le dijo: dígame cuál es el secreto para yo tocar así como usted. Dígame, yo voy. Y él le dijo: el secreto es que yo ensayo todos los días 8 horas. Todos los días, 8 horas. Haga de cuenta las 8 horas de trabajo que tiene una persona. El músico que quiere ser muy sobresaliente, pues hace de cuenta que va a ir a la empresa a marcar tarjeta, pero él marca tarjeta ya solito. Voy a agarrar mi instrumento 8 horas todos los días. Entonces, a veces el secreto está en lo de ser abeja, en capacidad de organización, trabajo y oportunidad. Luego dice: profetiza. Y si usted se fija, no dice profetiza con Z, sino que dice profetiza con S. Porque profetiza con Z es que yo le estoy diciendo a Uzi: por favor, profetiza. Pero si yo digo profetiza con S, es una mujer que es profeta. Profeta en varón y profetiza en mujer. Entonces dice que ella no solamente era abeja, sino que también era profetiza. Y cuando dice que era profetiza, me da a entender que ella tenía sus oídos en el cielo y su boca en la tierra. Tenía sus ojos y su mirada en lo espiritual, en lo eterno, en lo sobrenatural, pero sus acciones aquí en la tierra. ¿Y de qué estoy hablando yo? Que a veces tenemos los dos extremos: personas demasiado espirituales, que son tan espirituales que no quieren hacer nada físico o humano o terrenal. Y está el otro extremo de los que todo lo quieren lograr a punta de esfuerzos humanos y ya. Pero cuando dice Débora profetiza, está hablando de una persona que oye lo que está arriba en los cielos, pero lo habla en la tierra. Ve lo que está sucediendo en el mundo espiritual, pero aplica un cambio o toma una acción. ¿Dónde? En la tierra. ¿Dónde estaba Débora físicamente hablando? En la tierra. Y ahí es donde muchas veces nos tienen que decir a nosotros: hermano, ponga los pies sobre la tierra, pero deje los ojos en el cielo. ¿Sí me explico? El evangelio y la palabra de Dios siempre nos enseña una cosa muy importante, y es el balance. ¿Cuánto glorifican a Dios? Entonces volvemos. Débora, ¿cuál es su secreto? Aparte de que me llamo abeja, tengo mi mirada puesta en lo eternal, pero estoy trabajando aquí en la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces muchas veces usted y yo hemos experimentado el estar orando: Señor, salva las almas, Señor, trae la gente, Señor, que se convierta. Pero luego no salimos a predicarle a nadie. Entonces necesita el balance. O sea, necesito orar por las almas, o por decirlo así, necesito orar para que más personas no creyentes vengan a la conversión, al evangelio, pero luego tengo que ir a recoger. No puedo tener solamente mi pensamiento en que todo va a ser espiritual y que yo no voy a ir a hablarle, porque Dios podría perfectamente usar ángeles para convertir a la gente y traerlos a la iglesia. Pero no agradó al Señor que la gente se convirtiera a través de los ángeles, sino a través de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios?
Glorificado es el nombre del Señor. Entonces acuérdese de eso. Abeja y profetiza. Luego dice mujer de Lapidot. Mujer de Lapidot. Y yo estuve buscando y Lapidot significa antorcha o antorchas. Y esto me da a entender que Débora la abeja, que tenía su mirada en lo celestial, pero que trabajaba aquí en la tierra, tenía una relación de amor con la antorcha. ¿Qué era la antorcha en la antigüedad? Acuérdese que en los tiempos bíblicos no existía la luz eléctrica. Entonces se utilizaba ¿qué cosa? Antorchas, lámparas que se usaban con ciertos combustibles. Pero ¿qué dice la escritura? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice mujer de Lapidot, mujer de la antorcha. ¿Cuántos quieren tener una relación con la palabra del Señor? Una relación de amor con la palabra de Dios. La palabra es luz a su caminar y le va a dirigir en cada paso que dé. Y cuando la gente se le acerque y le pregunte: Débora, ¿cuál es el secreto? Usted le va a decir: es que yo tengo una relación con Lapidot. Es que yo tengo una relación de amor con la antorcha, con la lumbrera, con la luz. Yo no vivo en oscuridad. Yo no estoy caminando sin saber el paso que debo dar, sino que antes de dar el paso veo si hay un hoyo, porque tengo la antorcha. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Versículo 5 dice: acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Entonces esto me da a entender que ella ya tenía un lugar. Repita conmigo: tengo un lugar. Tengo un lugar. ¿Por qué sé que tenía un lugar? Porque se llamaba bajo la palmera de ¿quién? ¿Y cómo se llamaba ella? O sea, tenía un lugar que ya la gente le llamaba bajo la palmera de Débora. ¿Por qué? Porque siempre estaba, como lo dice aquí, acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora. Pero esta palmera de Débora, donde ella acostumbraba a sentarse, estaba entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y si usted busca, Ramá significa alto o altura, y Betel significa casa de Dios. Entonces estamos diciendo que ella estaba acostumbrada a sentarse en su lugar, y su lugar donde ya toda la gente sabía que ella estaba era entre Ramá y Betel, entre la altura o entre lo alto y la casa de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave, Débora, del éxito que tuviste en una época y en una temporada donde se supone que una mujer no gobernara y donde se supone que no fuera aceptado tu ministerio y tu juicio? La clave es que yo tenía un lugar, y el lugar que yo tenía era la altura y la casa de Dios. Yo me movía entre la altura de la relación con Dios y la casa de Dios. Ahora, esto me habla de una cosa muy importante, y es que hay personas que se mueven mucho en la altura pero poco en Betel. Y hay otros que se mueven mucho en Betel pero poco en la altura.
¿De qué me está hablando, hermano Samuel? Le estoy hablando que hay gente que se congrega mucho, pero no tienen relación personal. ¿Sí me explico? O sea, no tienen altura, pero tienen Betel. Y hay otros que tienen altura, pero no tienen relación. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo. Y ahí sigue el Salmo 133, si no estoy mal. Entonces, ¿cuál es la clave? Que yo tenga relación personal con Dios, pero que yo tenga comunión con el pueblo del Señor, que son hijos de Dios también, y que también los voy a ver en Betel. Ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera que tenía su mismo nombre, entre la altura y la casa de Dios. Luego lo siguiente que dice es: y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y esto me llama la atención, porque para la gente poder recibir juicio de parte de ella tenían que subir. Cuando dice que ella era jueza, está hablando que tenía una posición. Pero no se trata solamente de tener una posición o un cargo, sino que de verdad, cuando la gente vaya a recibir ministración de parte de mí, tengan que subir. ¿Cuántos alaban a Dios? Es decir, ella estaba más arriba para poder impartir juicio. Muchas veces tenemos que ser honestos, ¿cierto? Cierto que hay días que usted dice, bueno, vamos a salir a evangelizar, pero usted en la mente dice, uy, yo no sé qué le voy a decir a la gente. Hoy como que no siento mucho que decir, porque ¿qué es lo que está pasando por nuestra cabeza? Que en ese momento nos sentimos casi que en el mismo nivel de la gente a la que le vamos a ir a hablar. Pero ¿qué sería lo ideal? Que cuando vayamos a hablarle al perdido, cuando vayamos a hablarle al inconverso, la persona empieza a oírnos y dice, wow, yo lo siento a él más alto. Siento que me puede impartir juicio. Siento que me puede decir lo que vendrá. Siento que me puede decir lo que sucede con mi vida. Glorificado es el nombre del Señor. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti. Cuando dice ahí, y yo atraeré, no habla de ella, habla de Dios. Porque cuando ella inicia la frase dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo? ¿Quién es que le dice eso? Dios. Ve, junta a tu gente en el monte de. Y yo, Dios, atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara. ¿Se acuerdan del general que tenía cuántos carros era? 900 carros herrados. Entonces dice, yo atraeré a ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, el rey ese cananeo, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Sísara significa orden de batalla y Jabín significa el que percibe o discierne. Estamos hablando que el pueblo se iba a enfrentar a gente de guerra y se iba a enfrentar a gente astuta. Glorificado es el nombre del Señor. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Esto nos da a entender que
este hombre Barak, que se supone que era un hombre de guerra, tenía cierto temor de hacer las cosas por sí mismo, a pesar de que ella le está dando una profecía y le está diciendo: ¿no te ha dicho ya Dios que apartes a 10,000 hombres y que vayas a tal lugar? Pero él dice: aunque tengo la palabra, quiero tener o contar con el respaldo de esta mujer. ¿Había algo especial en ella, sí o no? Algo tenía que haber en ella para que un hombre de guerra diga: si usted no va, yo no voy. Pero si usted va, entonces yo sí voy, a pesar de ya tener la palabra. Ahora, esto también nos sirve como enseñanza, hermano. Cuando Dios le hable a usted algo, hágale. Porque de pronto Dios nos está diciendo: sal a predicar a la parada de bus tal a las 6 de la mañana. Y nosotros decimos: si el hermano fulanito de tal del grupo de evangelismo me acompaña, yo voy, y si no, no. Pero la pregunta es: si Dios le está diciendo que lo haga, ¿usted cree que Dios lo va a respaldar? Si Dios le está diciendo que vaya a orar por un enfermo, porque usted dice que si lo acompaña el pastor Samuel, entonces usted sí va, porque es que a él es que Dios lo usa en dones de sanidades y no sé qué? Pero la pregunta es: si Dios le está poniendo el deseo de ir a orar por un enfermo, ¿no cree que Dios lo puede usar a usted? Entonces ella le responde: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Ahora, la mayoría de personas cuando leen esto piensan que se está refiriendo a ella misma, porque ella es una mujer, y como él le está diciendo: si usted no va, yo no voy. Entonces mucha gente piensa que ella está hablando de que en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, se refiere a ella misma. Pero si seguimos leyendo la historia, vamos a ver más adelante que ella está profetizando, porque no fue ella. Sí es una mujer, pero no fue ella. ¿Tenía la mujer revelación de Dios, sí o no? Porque algunos piensan que era una mujer manipuladora y que simplemente animó al otro y ya, tenía garbos. Entonces más de uno quiere dárselas de Débora sin estar con los ojos y los oídos en el cielo, simplemente manipulando. Pero aquí vemos que ella tuvo revelación, porque ¿cómo iba a saber ella que más adelante la victoria final contra el general Sísara iba a efectuarse a través de una mujer que no era ella? Dice: y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, o sea, a las tribus, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Versículo 11. Y Heber Ceneo de los hijos de Hobab. Cuando usted lee eso, los hijos de Hobab se refiere a los hijos de Jetro. Resulta que yo tenía una confusión, porque yo dije: pero al fin Jetro, ¿cómo se llamaba? En un pasaje encuentro que Jetro se llama Jetro, en otro pasaje encuentro que se llama Reuel, en otro pasaje ahora encuentro que se llama Hobab. Y me puse a por allá a investigar y encontré que había una creencia que dicen que Jetro tenía 7 nombres y que cada día le ponían un nombre, algo así. Es una leyenda, pero sí, por lo menos en la Biblia aparece aquí Hobab, Jetro, Reuel y no me acuerdo cuál es más. Entonces había un hombre, Heber Ceneo, de los hijos, o sea, de la descendencia de Jetro. Los ceneos no eran del pueblo de Israel. Los ceneos ni siquiera eran semitas. ¿Ustedes han escuchado la expresión antisemita? Los semitas hoy en día se le llama a los judíos o a los descendientes de Israel, y cuando alguien odia a los judíos se le llama antisemita. Pero realmente el origen de la palabra semita
viene de Sem. ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? Sem, Cam y ¿qué? Sem, Cam y Jafet. Noé tuvo 3 hijos y de los 3 hijos hay descendencias que salen. Entonces Israel es de la descendencia de Sem. Por eso se les llama pueblos semitas. Y cuando alguien odia a esos pueblos se le llama antisemita. Resulta que los ceneos no eran del pueblo de Israel, ni siquiera eran un pueblo semita. O sea, no descendían de Sem, sino que eran un pueblo camita, que descendían de Cam. Heber ceneo, de los hijos de Jetro, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos. Este Heber se había separado de todos los demás ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara, al general cananeo, las noticias de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y se reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. ¿A dónde le había dicho la profetisa que iba a ser atraído Sísara? Ella le había dicho que iba a ser al arroyo de Sison. Ella le dijo que iba a ser atraído Sísara. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día. Oiga, últimamente el Señor como que nos está diciendo mucho levántate, ¿no? No sé si es que algunos estamos muy reposados, estamos sentados, estamos acostados, estamos tirados, quién sabe. Pero el Señor nos está diciendo levántate. Y aquí dice, Débora le dice a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado al general Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Dígale al que está a su lado: Jehová está adelante. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted va, Él ya va antes que usted. Cuando Dios lo está mandando a algo, Él ya fue antes que usted. Como dicen por ahí algunos ancianos a sus hijos o a sus nietos: cuando usted iba, yo ya venía. Imagínese nuestro Dios. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro. ¿Qué era lo que le tenía miedo el pueblo de Israel? A los carros. ¿Y qué le tocó hacer a él? Bajarse del carro. Y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército. Escuche, ¿no se supone que eran los carros los que los iban a perseguir a ellos? Pero aquí dice que Barak está persiguiendo los carros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchas veces hay cosas a las que nosotros le tenemos miedo y Dios no, yo me imagino a Dios riéndose allá. Si Él supiera que cuando mi unción venga sobre Él, a eso a lo que Él le tiene miedo es lo que Él va a perseguir. Le pregunto, ¿a qué le tienes miedo en esta hora? ¿A qué le tienes miedo en esta hora? ¿Al matrimonio? Si supiera que cuando le caiga una unción especial, usted va a perseguir el matrimonio. Eso fue una cuñita ahí, espero, no sé si sea profética de pronto. Gloria a Dios. Dice, Sísara huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno.
Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo. O sea, había una carpita. Esto también es muy importante. Los ceneos, luego más adelante en el libro de Jeremías, los ceneos los vamos a encontrar con otro nombre, que se llaman los recabitas. ¿Se acuerdan que en Jeremías aparecen unos tales recabitas, hijos de Recab? Bueno, esos son los mismos ceneos. Resulta que los recabitas no tomaban vino ni construían casas para vivir en ellas, sino que vivían en tiendas. Dios mandó al profeta Jeremías en una oportunidad y le dijo: vaya, dígale a estos recabitas que vaya y lleve unos recipientes y llénenlos de vino y sírvales a todos para que todos tomen vino, para ver qué pasa. Y llegó Jeremías allá: mire, aquí vengo a profetizar y traigo recipientes de vino. Y salieron ellos y le dijeron: no beberemos vino, porque así nos dijo nuestro padre Recab, que no beberíamos vino ni construiríamos casas para habitar en ellas, sino que viviríamos en tiendas. Y ahora me llama la atención que cuando el general Sísara está huyendo a pie y corre, se encuentra no una casa, sino que se encuentra ¿qué? Una tienda, o sea, una carpita. Y esa carpita era la carpa de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael, la mujer esta, a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Oiga, qué bonito, mire, le puso una mantita. Usted se imagina que usted venga corriendo y uy, me logré escapar, me iban a matar, me bajé del carro, pero logré, y llegué y encontré una carpa de una gente que se supone que tienen paz con mi rey. Entonces él llega corriendo, se mete allá, la mujer lo recibe, le dice: aquí hay una manta, descanse, mire, yo sé que usted tiene. Él dijo: tengo mucha sed, tengo calor, ¿tiene agua? Y ella le dice: no tenga temor. Le cubrió con la manta y le dijo: pues aquí no hay agua, pero si quiere le doy tengo un odre aquí de leche. Y le dio de beber, y él dijo: ay, me cae también esto porque estoy cansado. Y ella le volvió a cubrir, o sea, como un bebecito. Le dio leche, lo cubrió. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda. O sea, ¿cuántos han visto los circos que a veces vienen por aquí a Bucaramanga? Que esas carpas tienen unas estacas. Los que conocieron la carpa que teníamos para llevar en la zona 20, son unas estacas, hermano, o sea, son largas para poder sostener una carpa. No sabemos qué tan grandes eran, pero grande tenía que ser para sostenerla. Una tienda donde pudiera habitar, donde él cupiera acostado. Dice: ella tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente. Usted sabe que un mazo es no lo que llamamos nosotros un martillito, sino una porra, le llamamos aquí, que es un martillo más grande, más grueso y que pesa más. Yo no sé qué apariencia tenía esta mujer Jael. No sé si era bendecida, ¿sí me entienden? O no sé si por el contrario era jovencita, flaquita, porque de eso no se sabe, hermano. A veces uno piensa que porque se ve flaquita, ¿cierto?
Pero dice que agarró una estaca y un mazo y se fue acercando, y el hombre estaba cubierto. Había tomado leche, una manta encima. Él dijo: no, voy a descansar. En ese momento, dice, entró, yacía, dice, calladamente, y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¿Sabe que yo pienso que él casi que ni se dio cuenta? Eso fue súper rápido. O sea, él estaba cargado de sueño. Haga de cuenta que usted está dormido. Usted está ahí cansado, perdido ya. De repente usted siente y ya se murió. Eso fue todo. Jael lo atravesó con la estaca por la sien. Pero dice aquí: y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré el varón que buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien, o sea, pegado al piso. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces aquí vemos la victoria de Israel, pero en gran medida a causa de una mujer llamada Débora, a la cual le estábamos preguntando cuál es el secreto, pero realmente nos damos cuenta que no eran secretos, sino que son claves que usted y yo podríamos practicar. Y estos son, y con esto concluimos: trabajo, diga trabajo, oído espiritual, la antorcha de la palabra, las alturas y la casa de Dios. Y lo último que también me llamó la atención es que ella profetizó la intervención de otra persona, porque hoy en día mucha gente quiere profetizar solamente aquello en lo cual ellos van a ser protagonistas. ¿Me está escuchando? Mucha gente quiere profetizar solamente aquello en lo cual ellos van a ser protagonistas. Entonces, alguien que dice que Dios habla a través de él, Dios solamente le habla del avivamiento que va a tener la iglesia donde él está. Pero si Dios le muestra que va a haber avivamiento en la iglesia donde él no está, igual lo va a decir o no lo va a decir. Esto es algo importante, porque usted y yo sabemos que estamos en los últimos tiempos, donde la palabra de Dios dice que iban a haber falsos maestros, falsos profetas. Pero también, ¿por qué? Porque van a haber verdaderos maestros y personas que hablen de parte de Dios sinceramente. Entonces la pregunta es: si hay verdaderos profetas, ¿por qué no estamos escuchando profetas hablar del éxito de otros? ¿Por qué no hay profecías de avivamientos que no tengan que ver con el éxito de la misma persona que está dando la profecía? ¿Será que Dios no se está moviendo en muchos lugares? ¿Será que Dios no está salvando en diferentes partes? Pero una de las claves del éxito que veo en Débora es que ella, siendo mujer, pudo anunciar que en manos de una mujer habría una gran victoria, y no le importó si esta mujer, Jael, ni siquiera era semita, era camita, era de otra
descendencia, era de otro pueblo, pero ella podía ver espiritualmente lo que Dios iba a hacer. No importa que lo que Dios va a hacer no lo haga a través de tus conocidos, no lo haga a través de aquellos en los cuales tú confías, no lo haga a través de aquellos del linaje de Sem, sino a través de los que vienen de Cam. Pero es que ellos no me generan tanta confianza porque es que los de Sem somos los de la línea verdadera. Glorificado es el nombre del Señor. Dios quiere hacer cosas grandes, pero es necesario que aprendamos, así como nos dice la Escritura a través de este pasaje: Débora, abeja, trabajo, profecía. Y cuando hablo de profecía no es hablar por hablar, es oír para poder hablar. Nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice la Escritura. También dice la Escritura: si ruge el león, ¿quién no temerá? Si hablare Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Sabe qué está diciendo? Que la única manera de que haya profecía es que Dios esté hablando. Si Dios no está hablando, ¿cómo puede haber profecía? Si Dios no está diciendo nada, no digamos nada. Y si Dios está diciendo algo, aunque no nos guste, digámoslo. Glorificado es el nombre del Señor. Si Dios dice que va a bendecir a aquel que usted no bendeciría, porque ese es el problema, hermano. A veces Dios dice: voy a bendecir a fulano, pero ese fulano es alguien al cual yo no bendeciría, pero Dios sí. Y si usted es un instrumento de Dios, más vale que hable conforme a las palabras de Dios, conforme al testimonio del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Porque esto no se trata de lo que yo quiero. No se haga mi voluntad sino la tuya. Quiero culminar orando, porque yo sé que aunque es una palabra un poco de exhortación, quiero aclarar que no estoy exhortándolos a ustedes. Estamos siendo exhortados por el Señor, yo también. Y quizás no son palabras que produzcan mucho gozo, pero son palabras que nos corrigen, que nos sacan de la utopía y de esas ideas que tenemos a veces, que es utopía, que tenemos en la cabeza cosas que no son realistas, no son, y pensamos que vamos a tener éxito y triunfo y victoria porque sí y ya, olvidándonos de los pasos y los requisitos y las instrucciones que debemos seguir para poder tener victoria. Entonces, ahí es cuando citamos: bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Pero se nos olvida que después hay otro que dice: maldito serás en el campo y maldito serás en la ciudad. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué hay diferencia y por qué hay oportunidad para que se diga lo uno o lo otro? Toda la diferencia se va a hacer si seguimos la instrucción que dice para que podamos ser benditos en el campo y en la ciudad, o si seguimos por el contrario la instrucción para ser malditos en el campo y en la ciudad. Dios nos ayude a poder cumplir su palabra y aprender de ella cada día. Vamos a estar en pie y oramos.